Bueno, a ver, la información nos movilizó tremendamente con la tragedia en Bahía Blanca. Los otros días hablábamos con Paula Bernini, que estaba en el lugar. Ayer yo veía algunos colegas periodistas que estaban también en la zona. Decía uno de ellos, ¿cómo hacemos para tratar de no quebrarnos cuando vamos viendo la realidad de lo que vive la gente de Bahía Blanca, de lo que vivió y lo que vive y lo que sigue viviendo? Porque claro, muchas veces el después es peor que el momento en que se produce la tragedia. Daniela Gasparini, ella es licenciada, psicóloga, especialista en rescate a víctimas de delito y capacitada en asistencia a personas damnificadas por catástrofes naturales. Hola Daniela, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, qué difícil debe ser esto de trabajar la salud mental de la gente de Bahía Blanca, en este caso, en un momento tan duro de la crisis natural, ¿no? De esta catástrofe natural que pasó. Bueno, sí, en primer lugar, lamentar lo que sucedió y, bueno, eh, ponerme a disposición como siempre, ¿no? Ujú. Lo que vos describías hace un ratito en relación a cómo impactan estas catástrofes naturales en las personas damnificadas, tiene varios momentos, ¿no? Primero que tenemos que poder identificar varias víctimas en esta Ujú. situación. Están las víctimas directas, que son las principales damnificadas, las víctimas fatales, las víctimas desaparecidas, las víctimas que han perdido todo, ¿no? Que se han encontrado tratando de sobrevivir en esa situación y que lo han perdido todo, ¿no? Ujú. Bueno, que están en una situación crítica. Y después están las víctimas indirectas, que son los familiares, los amigos, las personas rescatistas, también la población en general, ¿no? Ujú. Porque este tipo de catástrofes afecta seriamente a la población. Primero a las personas que Claro. están en las localidades afectadas, por más que no les haya llegado el agua a sus casas, las afecta integralmente, nos afecta después como sociedad y como decías vos, conmociona, Ujú. conmociona que esto suceda y bueno, todavía están pasando las personas por situaciones críticas, ¿no? Entonces, en ese momento existe lo que se llama la primera asistencia emocional o psicológica, que no tiene que ver con una atención psicológica por ahí como la conocemos, ¿no? Claro. Es diferente, Ujú. es poder ponerse a disposición de esas personas que están totalmente desbordados, porque piensa que es traumático, es muy estresante este momento, ¿no? Y es impredecible, ¿no? Una persona está preparada Ujú. para afrontar esta situación y las reacciones emocionales pueden variar, ¿no? Ujú. Pero lo que se observa en general es, en primer lugar, un instinto de supervivencia que Sí. tiene que ver con la autopreservación, pero también la preservación de la vida de la otra persona que por ahí ve más vulnerable. Por ejemplo, la escena de estos papás que tratan de rescatar a sus hijas, Ujú. tratando de ponerlas a salvo en una camioneta más grande, que bueno, Sí. lamentablemente el chico que las asiste termina fallecido, ¿no? Pero también en este chico vemos también este instinto de ayuda, de preservación de la vida del otro. Ujú. Después también observamos a las enfermeras, ¿no? Que estaban Claro. en el Hospital Pena y Ujú. que, bueno, reaccionaron rápidamente para poder rescatar a los bebés que estaban ahí, Ujú. ni pensando en que por ahí tenían que ir a sus casas donde se encontraban sus propios hijos, ¿no? En ese Claro. momento, el instinto de salvar a la otra persona más vulnerable es lo que primó, ¿no? Ujú. La autopreservación, por supuesto, pero Sí. también existen otras situaciones, porque, por ejemplo, también están situaciones de shock o parálisis. Ujú. eh, Ante el miedo, el terror de estas circunstancias, las personas reaccionan como pueden, ¿no? Pero bueno, ahí en ese momento, en ese primer momento, que es de mucho impacto, de mucho desborde emocional, la asistencia y la contención tiene que ser básicamente parada, en primer lugar la empatía, Ujú.
la observación de lo que necesita la otra persona y ser el sostén con un buen trato, ¿no? Esto que significa que no tenemos que imponer lo que pensamos o lo que creemos en este momento, que es inmediato a la primera situación crítica, ¿no? Ujú. Tenemos que ponernos a disposición de lo que necesita la gente. Y a veces la gente necesita simplemente agua potable, Claro. un colchón sin humedad, para Ujú. dormir, alimentación, ¿no? Ujú. En ese marco pienso, ¿no? Digo, qué importante la presencia del Estado, el rol del Estado como contenedor o como garante de que alguien me va a ayudar, alguien me va a dar una mano, ¿no? Es fundamental, ¿sí? Sin la presencia del Estado no hay reparación posible. Ujú. ¿Por qué? Porque el Estado es quien tiene que garantizar, ¿sí?, que estas personas puedan acceder a las condiciones básicas materiales que necesitan para poder sobrevivir. La solidaridad de la gente que se observó es enorme, ¿sí? Nos damos cuenta en estas situaciones, cuando suceden en cualquier parte del país, que los argentinos no distinguimos si somos de Bahía Blanca, si somos de Salta, si somos de Tierra del Fuego. Los argentinos somos solidarios esencialmente y cuando pasan este tipo de Ujú. catástrofes estamos para el otro. Pero si nosotros donamos, llevamos, acercamos donaciones a los lugares y la gente la espera y la necesita, tiene que haber un Estado que pueda garantizar que esas donaciones lleguen, Claro. por ejemplo, ¿no? Esto para ver el contraste, porque digo, sí es una realidad y una necesidad la colaboración y la voluntad de todos y todas, y esa Ujú. solidaridad y este amor inmenso por el otro, pero necesitamos alguien que regule, que articule, que pueda estar ahí presente para garantizar lo básico que se necesita de manera inmediata, ¿no? Claro. Y Aparte, entiendo la desesperación de la gente que está en el lugar, ¿no? Lo vemos desde el otro lado nosotros, vemos la cantidad de cosas que se están mandando. Ayer hablábamos con Marcos Di Palma, 30 camiones, el tren solidario, otros que llevan otros 5 colectivos, otros que llevan, otros que mandan. Digo, llega un cúmulo importante, ¿cómo se distribuye? En la gente que está en Bahía Blanca, la pregunta debe ser, ¿cómo me llega a mí lo que estoy cómo me llega. necesitando? Y además hay barrios que están totalmente aislados, ¿no? Que ya estaban aislados y que quedaron más aislados por el agua. Entonces, me parece importante tener la presencia del Estado, porque además, sin el Estado, las personas se sienten abandonadas, ¿no? Y esa sensación de abandono es lo peor que puede sentir una persona en Ujú. contextos tan críticos como este, de tanto desborde y desequilibrio, ¿no? Lo genera muchos traumas que se empiezan a desarrollar desde el minuto cero. Entonces, es importantísimo que el Estado garantice con presencia no solamente asistencial, vivienda, alimentación, asistencia médica, sino también asistencia, por supuesto, de seguridad, Ujú. ¿no? Acá las fuerzas de seguridad tienen su rol fundamental. Por ejemplo, ¿qué hace el ejército argentino? Tiene que armar, por ejemplo, un puente Sí. que pueda resolver las contingencias que se dan a través de estas catástrofes. Bueno, las diferentes fuerzas de seguridad que estén ahí para Ujú. poder recordar a la gente, proteger a la gente, trasladarla, rescatarla. Me parece que es importante cómo se dan todas las instituciones acá y la presencia de psicólogos. Mira, la prevención es fundamental, ¿no? Hay muy Sí. poca formación en catástrofes naturales, en cómo se asisten a personas en catástrofes naturales. Y me parece que es importante no aislar a las provincias de estas circunstancias, Ujú. porque en María Blanca, además de ser bonaerenses y bahienses, también son argentinos, ¿no? Exacto. Y el Estado Nacional tiene que tener presencia Ujú. fuerte, porque no alcanza con el Estado provincial. Acá tiene que haber una intervención nacional y poner todos los recursos a disposición. Ujú. Cuando yo trabajaba en el Ministerio de Justicia de la Nación, con víctimas de trata, del Sí. delito de trata de personas, eh, tuve la posibilidad de tener formación en asistencia a víctimas de catástrofes naturales. Ujú. Y somos muy pocas las profesionales que Claro. tenemos esa formación, ¿sí? Entonces, es importante
fortalecer al Estado, prevenir, formar a las personas y, por supuesto, estar ahí desde el minuto cero. Y después hay otra segunda parte que es cuando, baja el agua, la gente empieza a volver a lo que era sus casas, ¿no? Y se va a encontrar con una realidad totalmente distinta, ¿no? Ni que hablar de la gente que perdió familiares, o que todavía no los pueden encontrar. Los que todavía no los pueden encontrar, exactamente, esa es la otra, ¿no? Las personas desaparecidas. Entonces me parece que es fundamental poder acompañar a las personas en todos esos momentos, en todas esas instancias donde van a haber emociones, donde van a seguramente muchas personas padecer los efectos del estrés postraumático. Bueno, un montón de circunstancias que va a necesitar que el Estado esté presente, porque ahí necesitas igualar. Hay gente que perdió todo, ¿no? Claro. Y perder todo te lleva a situaciones o estados emocionales que no te permiten por ahí ni siquiera poder trabajar. Y eso no te va a permitir poder pagar una asistencia médica, psicológica, y ahí es donde tiene que ser el Estado, para igualar, para nivelar y para también reparar integralmente, porque la reparación no es solamente emocional. Si no hay reparación económica, si no hay reparación integral, la persona difícilmente salga adelante. Acá pasan muchas cosas, Dani, ¿cómo estás? Bueno. Lo primero que uno ve es el rol solidario de la gente, ¿no? Por ejemplo, nos pasó en el año 2009, 9 de febrero, Tartagal. en Tartagal, es el día que yo en mi vida me lo olvido más, ¿no? Levantarse y llegar a la radio y que alguien se asome y te diga, che, tu auto se está yendo. ¿Cómo? Hablamos de lo material. Aproximadamente 45 minutos posteriores no tenía más comunicación que la que generaba yo a través de un medio de comunicación. Después no podía volver a casa. Después, lo que vos decías, Dani, esta situación de el día después, no es el problema el hoy, porque hoy, como sea, soluciono, atravieso, lo intento superar, sobrevivir y el día de mañana, ¿cómo hacen? ¿Cómo hago? ¿Cómo me ayudan? De repente llegó mucha mercadería y empieza otra situación, el brote de se llevaron, no se llevaron, trajeron, no trajeron, cómo se repartió y cuán importante es tu rol en todo esto, ¿no? Con la solidaridad de la gente de afuera hacia aquellos damnificados. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Todas esas situaciones, bueno, vos lo mencionaste bien, o sea, nosotros hemos pasado diferentes situaciones en los últimos años, en los últimos tiempos, y toda una situación nos recuerda a la otra, ¿no? Y bueno, yo lamento que no hayamos podido avanzar en la prevención de este tipo de situaciones, porque el CONICET hace 13 años ya había advertido que esto podía pasar en Bahía Blanca, ¿no? Y bueno, el CONICET es una entidad muy importante, ¿no? Que lamentablemente, hay que decirlo, este gobierno nacional no le da el valor e incluso la ridiculiza. Entonces, acá se ve el valor de la importancia de los profesionales, investigadoras, en este caso fue una investigadora que hizo todo un trabajo para ver cómo era la situación en Bahía Blanca, por qué tenía riesgo de sufrir una catástrofe de estas características, porque justamente las investigaciones y los aportes de este tipo de organismos sirven para prevenir este tipo de catástrofes. Uno puede por ahí evitar un cambio climático, o bueno, puede ser que lo evites, pero no puedes evitar una contingencia climática, pero sí podés prevenir a la población de que eso puede pasar y sí podés prevenir la fatalidad, ¿no? Invirtiendo en obra pública, haciendo, no sé, infraestructura hídrica adecuada, bueno, viendo también de la infraestructura de las rutas, todo lo que los desagües, bueno, un montón de circunstancias que tienen que ver con poder invertir, ¿no? Tener un Estado presente para poder prevenir todas estas circunstancias. Y después también formar a las personas que están en el Estado, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo,
me encargué siempre de formar para prevenir sobre situaciones de violencia de trata de personas. Lo sigo haciendo por fuera, pero es importante que todas las personas, por ejemplo, que trabajan en el Estado, los medios de comunicación, tengan formación sobre estas situaciones, porque es necesario que tengamos gente formada en estas cuestiones para poder prevenir y también poder ayudar. Entonces, digo, son cuestiones que para ahí uno no tiene en cuenta en la comunidad, pero son muy importantes. Tal cual. Daniela, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Que tengas un buen día. Muchísimas gracias a ustedes. A disposición.